de exaltación. Jesús, tú mereces toda honra en este lugar. Jesús, tú mereces el honor en esta casa. Bienvenido, paséese, llene este lugar, llénese este lugar de tu presencia, llénese este lugar de tu unción. Espíritu de Dios, paséese en medio de este templo, en medio de esos templos. Somos templo del Dios viviente. Oh Dios, gracias Padre, gracias por tu lugar. Toma tu lugar en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos tienen ahí la palabra de Dios? Ya sea en un iPad o en un celular o ahí la Biblia ya impresa. A ver, levante, diga: yo tengo aquí la palabra de Dios. Dígalo una vez más: yo tengo aquí la palabra de Dios. El día de ayer quedé motivado en la clase que reiniciamos nuevamente de teología, Antiguo Testamento, y estábamos hablando de la palabra de Dios y vimos algunas cosas que creo que es importante también que nosotros como iglesia las conozcamos. Muchos libros dicen ser la palabra de Dios, pero nosotros los cristianos sabemos que la Biblia, diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Dígala ahí en sus manos, dígale: esta es la palabra de Dios. Esta palabra, diga, tiene vida. Esta palabra tiene poder. Esta palabra, cuando es declarada con fe, las montañas se mueven. Esta palabra, cuando es declarada con fe, el mar se abre en dos. Aleluya. Las murallas se caen, los yugos se rompen, las cadenas se caen cuando declaramos con fe esta palabra, porque esta palabra tiene vida y poder. Aleluya. La iglesia tiene la palabra de Dios. Diga: palabra de Dios. Diga una vez más: palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la fuente eterna de la verdad. Aleluya. ¿Cuántos dan un grito de júbilo a la palabra de Dios? Pero ¿cómo sabemos que es la palabra de Dios realmente? ¿Podemos nosotros los cristianos verdaderamente defender que lo que está escrito es la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Estamos seguros? ¿Sabe qué? Muchos dicen tener el texto verdadero. Nosotros los cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero la gente, el libro sagrado del Islam, el Corán, dicen ellos que es palabra de Dios. El libro de los mormones dicen que es la palabra de Dios también. Los hindúes creen que Bhagavad Gita es la fuente verdadera eterna de la verdad. Aún Karl Marx, que escribió el libro El Manifiesto Comunista, dice que él posee la verdad. Pero nosotros los cristianos tenemos que estar seguros que esto que está escrito, no solo en letras, sino que tiene que estar escrito ¿dónde? En el corazón. Es palabra de Dios. Y como por muchos hoy quieren condenar y desvirtuar la palabra de Dios. Por eso declaran grupos como esos que ellos tienen lo que es la verdad, pero nosotros los cristianos debemos saber y estar 100% seguros por qué es la palabra de Dios y por qué tenemos que defender que ella es palabra viva, no letra muerta. Esto no es lo mismo que leerse cualquier otro libro. No es lo mismo que leer Tom Sawyer. No es lo mismo que leer cualquier otro libro, cualquier otra fábula. Esto es verdad. Y esto tiene poder. Y esto tiene vida. Diga: es verdad. Diga: su palabra es verdad. Su palabra es lumbrera a mi caminar. Mucha gente te dirá que es una locura. Mucha gente te dirá: oh no, leer la palabra te va a volver loco. No la leas, no la vas a entender. Pero cuando nosotros viene el Espíritu Santo de Dios, nos bautiza con la palabra, nos bautiza en el bautismo de la palabra, y la palabra cobra vida. Esto no es tener el Salmo 91 ahí abierto en casa para ahuyentar demonios. Eso no funciona. Esta palabra cobra vida en bocas de gente con fe. Esta palabra toma poder cuando la iglesia sabe que no es una letra muerta, sino que es una letra
viva, miles de años, esta palabra ha tenido poder. Aún el mismo Jesús declaró en la cruz del Calvario la palabra de Dios y causó un efecto. Yo quiero decirle de parte de Dios en esta mañana que cada vez que usted invierte horas en este lugar, en aprender la palabra de Dios, usted no está perdiendo el tiempo, usted está ganando vida. ¿Me escuchó? Usted en esta mañana no está perdiendo estas 2 horas que el tiempo en este lugar. Usted está invirtiendo en vida, está invirtiendo en gloria de Dios en su vida, porque la palabra de Dios causa un efecto. Cada minuto que inviertes en la casa de Dios son minutos de vida. Dígaselo a su vecino: cada minuto que inviertes en la casa de Dios son minutos de vida. Hebreos capítulo 10 versículo 24. Y consideremos unos a otros para estimularlos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregar o congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos están seguros que ya el Señor está por venir pronto? Quizás, si el Señor nos lo permite, algunos de nosotros vamos a ser testigos de una de las profecías más grandes, que es la segunda venida del Señor. Y aún si no estuviéramos, yo sé que el Señor en los próximos 20, 30, 5, no lo sé, el día ni la hora nadie lo sabe, pero las profecías se están cumpliendo. ¿Usted no está viendo las noticias? ¿Cuántos están viendo noticias? Increíble todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y ahora con esos medios de comunicación las noticias corren. El mundo está declarando que la venida del Señor va a estar pronto. Entonces dice la palabra: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, y más cuando el día del Señor se acerca. Estás invirtiendo tiempo de vida aprendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en estos tiempos iba a haber mucha gente que va a dejar su amor y va a volver atrás. Hay mucha gente que se va a dejar convencer o se va a dejar envolver por doctrinas erróneas que no llevan a salvación. Hay mucha gente que en este tiempo su amor se enfriará. Es lo que declara la palabra. Pero de igual forma también nos dice que en muchos se levantará un avivamiento en el corazón. Pero yo debo guardar su palabra en mí, en mi ser, tenerla aquí. ¿Para qué? Para que yo sepa qué dice la palabra de Dios y ninguna de estas cosas me puedan apartar de su voluntad. Gente, en este tiempo, dígale que está a su lado, hermano, amigo, persona que estás aquí, quiero decirte que en este tiempo es el tiempo en que menos debes dejar de congregarte. Dígale, tenemos que afirmar nuestra fe. Dígalo fuerte, tenemos que afirmar nuestra fe, porque los tiempos finales se acercan. Las profecías se están cumpliendo. Estamos a la puerta de un gran avivamiento. Juan capítulo 15 versículo 18. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos están seguros de amar al Señor y amar su palabra? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice el lenguaje sencillo: los que se interesan por las cosas del mundo los va a odiar a ustedes. ¿Qué les parece eso? Se lo repito: los que se interesan solo por las cosas del mundo los van a odiar a ustedes. Ellos los amarían si ustedes fueran como ellos. Preocúpese si el mundo entonces lo ama. Preocúpese si el mundo realmente usted, ay, pero es que me quiere. No, hermano. Dice la palabra que entonces el mundo, aquella gente que se interesa por el mundo, te van a odiar a ti. Que la gente que se interesa por las cosas del mundo, ellos no te van a amar. Por eso usted y yo no podemos encajar con los esquemas del mundo. Nosotros no podemos encajar con los parámetros del mundo. Y dice el Señor: si al mundo los aborrece, a mí me aborreció primero. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido aborrecidos alguna vez?
¿Habrá alguien en este lugar que hayan hablado mal de él o de ella? ¿Habrá alguien en este lugar que haya sido criticado? ¿Habrá en este lugar alguien que haya sido juzgado? ¿Habrá alguien esta mañana en esta casa que fue traicionado por aquel que le dio un beso en la mejilla? ¿Habrá alguien en esta casa que haya sido bofeteado alguna vez? Pues te digo esta mañana, a Cristo se lo hicieron primero. A Cristo les dice esta mañana, gente en este lugar, a mí me lo hicieron primero. No pretendan que el mundo te ame. No pretendas que el mundo te quiera. No pretendas que el mundo te comprenda. Cristo sí te comprende. Cristo sí te ama. Cristo sí está con los brazos abiertos. Cristo sí tiene una palabra de vida para ti en este día. Aleluya, dale un grito de júbilo. Declárelo, Cristo me ama. Dice versículo 19: si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, entonces yo elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado, ¿qué cosa? Mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Por eso la Biblia nos habla que nosotros no podemos servir a dos señores. O amarás a uno o aborrecerás al otro. Amas al mundo o amas lo de Dios. No hay términos intermedios. ¿Sirves a Dios o sirves al mundo? No podemos servir a dos señores. Porque si te constituyes amigo del mundo, te constituyes entonces enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Yo quiero ser amigo de Dios. Pero hay veces que estamos aquí sentados y todavía estamos anhelando al mundo, amando al mundo. Entonces, ¿amas a Dios o amas lo del mundo? O amas al Señor o amas al mundo. O amas a Dios o amas las tinieblas. No hay términos intermedios. Por eso el mundo no nos va a amar. Por eso el mundo quiere desvirtuar lo que es de Dios. Y han querido degradar lo que es la palabra de Dios. Han querido destruir, argumentar que lo que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia, no es verdad. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios está sobre este lugar y te habla al corazón que esto es palabra viva, eficaz y poderosa. Tú y yo, por eso no nos podemos amoldar a los estándares del mundo. Si nos acogemos a ellos, nos encajamos a ellos, entonces no amamos a Dios. Por eso leíamos el viernes en Hebreo, aquellos que disfrutaron un don, en Hebreos capítulo 6, aquellos que degustaron de un don, que gustaron de la presencia de Dios, que fueron iluminados, aquellos que en algún momento fueron partícipes de la obra del Espíritu Santo, aquellos que en algún momento disfrutaron y escucharon una buena palabra de Dios, dice, se apartan de Dios, dice, no hay arrepentimiento para ellos. Muy fuerte, porque dice, nuevamente crucifican. Es como que llevaran a Jesús nuevamente a la cruz del Calvario y lo volvieran a crucificar. Es como quienes ponen el evangelio en vergüenza pública, decía una versión, vergüenza pública. Por eso hay gente que usted los puede ver que estuvieron días sentados en una iglesia como esta y luego se apartan tras el mundo y dejan todo atrás diciendo lo que el mundo ofrece es mejor, poniendo en vergüenza el evangelio. Y el Señor dice, no hay arrepentimiento para ello. Un texto muy controversial por muchos años, pero nos debe llevar a meditar. ¿Cuál es la razón por la cual estamos sentados en este lugar? ¿Cuál, si verdaderamente estamos dejando que la palabra de Dios haga un cambio en nuestras vidas? ¿O nos congregamos en un lugar porque nos gusta, o porque nos sentimos bien, o porque qué chévere la alabanza, qué chévere la palabra? No.
Aquí el chévere de los chéveres es el Espíritu Santo de Dios. Y debemos dejar que Él haga una obra en nosotros. Que cada vez que estamos aquí sentados escuchando palabra en nuestra casa, en donde estemos, la palabra de Dios haga un efecto en nuestras vidas. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5. Vayas a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid. Diga conmigo, resistid. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mientras estemos en los caminos de Dios, vamos a afrontar situaciones, problemas, conflictos. El mundo nos va a aborrecer, el mundo va a tratar de desvirtuar nuestra fe, lo que hemos creído. El mundo te va a decir que no es verdadero, pero dice Señor, pues resistid firmes en la fe. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y es la fe qué cosa? La certeza y la convicción de lo que no se ve. Me gustó el lenguaje sencillo. Dice, mire cómo lo dice: estad atentos. Iglesia, no podemos estar distraídos. Estad atentos, listos para lo que venga. Wow. Cualquier cosa puede ocurrir. Esta no es una vida monótona. Esta no es una vida ahí sin nada. Hermano, siempre hay algo. Siempre tenemos que estar atentos, listos para lo que venga. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, como si fuera un león rugiente. Resistan sus ataques, confiados en Dios y sin dudar un solo momento. Ya saben, en otro lugar del mundo, otros seguidores de Cristo están sufriendo también como ustedes. Lo que tú estás sufriendo, hay otra gente en Sudamérica, en Europa, en Australia, en África, que también están pasando quizás tu misma situación. Pero dice el Señor, resistid, estad firmes en la fe. Es por eso que vuelvo y le digo, es importante congregarnos, exponernos a la palabra de Dios. Es importante estar bajo esa presencia, bajo esa cobertura. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Amén. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. Dígalo. Nada me falta. En lugares ¿qué más? Confortará me por sendas, por amor. ¿Qué más dice? Aunque ande, aleluya, y su vara y su, ¿qué harán? Infundirán aliento. La palabra se vuelve también vara y callado para nuestras vidas. La palabra se vuelve ahí el callado. ¿Se acuerdan cuando hablamos del callado? Es el que el pastor usa ahí, que tiene como una curvatura así, y lo trae a la oveja nuevamente al redil, la trae al camino. La vara también es para a veces pegarle a la oveja, pero también la vara es para cuando el enemigo viene, también darle con la vara. Esta es también vara para nosotros de parte de Dios, para darle al enemigo, como lo hizo Cristo cuando fue tentado en el desierto. ¿Cómo lo venció al diablo? Con la palabra. Con la palabra, con la palabra, iglesia. Con la palabra vence las tinieblas. Con la palabra vence la enfermedad. Con la palabra vence la circunstancia. Con la palabra, aleluya. Ella es vida. Ella es poder. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Búsquelo ahí. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice una versión: cada palabra que Dios pronuncia tiene vida y tiene poder. Y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿De dónde?
Dice una versión, deja claro si son buenos o si son malos. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, que es viva, eficaz, es como una espada de doble filo, corta por ambos lados, nos deja claro las intenciones de nuestro corazón, si son buenas o son malas. Cuando tú mides tus acciones con la palabra, te dice si son buenas o son malas. Cuando mides tus pensamientos con la palabra, te dice si son buenos o si son malos. Cuando mides tus propias palabras con la palabra de Dios, te dice si son buenas o son malas. Si mides tu proceder con la palabra de Dios, te va a decir si es bueno o es malo tu proceder. El mundo no quiere tener como guía la palabra de Dios. Por eso muchos dicen tener otras verdades, porque la palabra de Dios nos confronta. El mundo no quiere ser confrontado con su pecado. El que peca no quiere ser confrontado con la palabra de Dios, no con lo que dicen los hombres, con lo que dice la palabra de Dios. El mundo no quiere una vara, no quiere una regla de medida como es la palabra de Dios, porque ella es completamente recta. Ella es infalible. Por eso el mundo no quiere la palabra. Por eso mucha gente ha tratado de decir que no es palabra de Dios. Pero ¿cuánto estamos seguros que esto es palabra de Dios? Denle un grito de júbilo el que está seguro. Por eso los pasajes anteriores, porque el mundo aborrece lo de Dios. El mundo llama a lo bueno, lo está llamando malo, y a lo malo lo está llamando bueno. No quiere medirse a través de la palabra de Dios, porque el mundo ha entrado en rebelión contra Dios. La humanidad está entrando en rebelión contra Dios, en negar a Dios, en tratar de dañar lo que Dios quiere hacer. Pero lo que Dios va a hacer, aleluya, el diablo ni nadie lo va a poder dañar, porque la palabra de Dios permanece. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Aleluya. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero su palabra permanecerá. ¿Cuántos lo creen? Ya el mundo está bajo influencia del enemigo, de Satanás, el cual trata de dañar y destruir nuestra fe. En estos tiempos que estamos viviendo, es importante que sepamos no solo lo que creemos, sino que nosotros sepamos también por qué creemos lo que creemos. Porque muchas veces sí creemos en lo que estamos haciendo, pero no sabemos por qué lo creemos. Y por eso el mundo viene alguien y te dice esto o aquello, y usted queda dudando de lo que la palabra dice. Veíamos ayer en la clase el 80% de un estudio que se hizo, jóvenes estudiantes, universidades, cuando su profesor desacreditaban la palabra de Dios, el 80% terminó creyendo lo que el profesor decía y no lo que la palabra de Dios decía. Muchos jóvenes, gente adulta, han estado en las iglesias, pero solo creen, pero no saben por qué lo creen. Yo quiero que esta mañana ustedes estén seguros y sepan lo que ustedes creen y por qué creemos que es la palabra de Dios. No hay ningún libro que haya sido tan criticado como la palabra de Dios. No ha habido un libro tan atacado como la Biblia. Muchos eruditos, inteligentes, escritores de libros han tratado de desvirtuar la palabra de Dios, pero ella todavía está persistente. Ella todavía está viva y ha estado eficaz. Por más ataques que ha tenido la palabra de Dios, ella todavía permanece y todavía está en nuestras manos, aleluya, y está en nuestro corazón, aleluya, está en nuestros labios. Ese es el objetivo del enemigo, que dudemos, que el hombre dude de la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios no fuera verdad, se cae todo. Pero Dios ha sido bueno y siempre será bueno y respaldará su palabra. No ha habido en la historia un libro que haya conmovido tanto al mundo
como lo es la Biblia. No hay un libro que haya impactado generación tras generación, tras generación, tras generación, como lo ha hecho la Biblia, la palabra de Dios. Libro más vendido, más publicado, más ediciones hechas, más traducciones que ningún otro libro en la historia de la humanidad. Es el libro que más ha sido traducido en diferentes idiomas. Hoy hasta nuestros indígenas tienen una Biblia traducida en su idioma. ¿Cuánto le dan un aplauso a la palabra de Dios? Todos los idiomas, en chino, en coreano. Ahí arriba tengo una Biblia en árabe. Todos los idiomas. Porque ha sido el libro de mayor venta, mayores ediciones y mayores traducciones. Harry Potter pretendió vencer el récord de la palabra de Dios por unos meses, pero ese triunfo nada más fue un par de meses, porque la Biblia volvió a tomar el primer lugar mundial en ventas, en ediciones. Ni Harry Potter ni ninguna otra piedra filosofal va a vencer la palabra de Dios. Ella es poderosa. Aleluya. Ni el Corán, nada. Nadie va a poder vencer la palabra. Diga conmigo, la Biblia es infalible. Diga, la palabra de Dios es infalible. Ella es palabra de Dios. Dígalo conmigo, ella es vida. Ella es poder. Ella es transformadora en mi vida. Hoy quiero que salga de este lugar aún más convencido, no por mí, sino por ese Espíritu Santo que está paseándose en medio de nosotros esta mañana, que la palabra de Dios es verdadera. Y para ello tenemos evidencias internas dentro de la palabra de Dios y tenemos evidencias externas fuera de la palabra de Dios. Y quiero que esta mañana, si usted pudiera anotar, anótelas. Las evidencias internas están dentro de la Biblia misma y las evidencias externas están fuera de la Biblia, como en la arqueología, en la ciencia, en la filosofía y aún en manuscritos encontrados que demuestran que lo que está escrito es verdadero. Empecemos con las evidencias internas. Número 1, la palabra tiene autoproclamación. Si lo va a anotar, anótelo. Autoproclamación. La misma palabra declara que ella es palabra de Dios. La misma Biblia dice ser la palabra de Dios. Y los autores que escribieron la palabra de Dios, la Biblia, cada uno de ellos supo dar a entender que no eran sus palabras, sino que eran las palabras de Dios y que era inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está en la pantalla. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. No solo es para enseñar y para que te sientas bien. Dice ahí que toda palabra de Dios es útil para enseñar y para redarguir, para instruir en justicia y también para corregir. Nos gustaría que la palabra solo fuera para enseñar y para instruir en justicia, pero no, yo te tengo que decir en esta mañana que la palabra también nos redarguye, que la palabra también nos corrige, nos enseña. La palabra de Dios nos confronta. Por eso el mundo no la quiere, porque los confronta con su pecado. Por eso el adúltero no la quiere. Por eso el fornicario no la quiere, porque los confronta con su palabra. Por eso el mentiroso no la quiere. Por eso el avaro no la quiere, porque los corrige, porque los redarguye, los enseña y los lleva a instruir
en justicia. Ella te debe conducir a vivir conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Pedro. Vayas al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Dice una versión, o se puede enseñar como uno quiera, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Todos los hombres de Dios que hablaron, que escribieron, no hablaron por voluntad humana. La propia Biblia declara que ella es palabra de Dios y que lo que está escrito en ella no fue por voluntad humana, fue inspirada por Dios, fue inspirada a través del Espíritu Santo del Señor. La palabra de Dios, como dice ahí, no es de interpretación privada o se puede enseñar como uno quiera. Ella misma habla por sí sola. Cuando usted lee la palabra, ella le enseña, le corrige, le redarguye y le instruye en justicia por sí sola. ¿Se da cuenta por qué no puede usted nada más quedarse con el mensaje del pastor el domingo? Si no, en la semana usted tiene que leer la palabra para que el lunes te corrija, para que el martes ahí te redarguya, para que el miércoles te vuelva a corregir, para que el jueves te instruya en justicia. Y tú permaneces en la palabra de Dios. Y ella hace una obra. Y nosotros los que predicamos no podemos subir a un púlpito a hablar, como dice ahí, o enseñar lo que uno quiera, sino lo que la palabra de Dios dice. Ella tiene un régimen, tiene algo ya establecido por Dios. Y no se trata muchas veces para estar aquí o para decir algo bonito, sino que ella tiene que causar un efecto por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso somos edificados. La palabra que está en la Biblia y los mensajes que predicamos, aún no los podemos acomodar a nuestra propia conveniencia. Ella es palabra de Dios y ella debe ser respetada. Jesús mismo, podemos ver cuando Él la decretaba, cuando Él la declaraba, cuando los apóstoles la decían, lo decían con autoridad y con respeto. Número 2, ¿qué otra evidencia interna encontramos? En segundo lugar, el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra y nos demuestra que ella es verdadera. Él nos habla mientras se está predicando, mientras se está leyendo. Él nos habla. ¿Cuántos Dios les ha hablado así por la palabra de Dios? Me contaba un hermano en estos días, pastor, se dio una situación, llegó al culto alguien que me estaba quizás estorbando por algo de mi pasado, me molestaba, tenía rabia, quería salirme del culto, estaba muy enojado, no podía, eso me desconcentró, pero era increíble, cada pensamiento que me venía, usted estaba predicando, inmediatamente Dios me lo respondía. Cada argumento que me ponía de una vez en mi mente, inmediatamente Dios soltaba una palabra. Muchos de los que están aquí, muchas veces están escuchando la palabra, viene un pensamiento, pero inmediatamente Dios responde, porque Él es verdadero y habla a través de su palabra, que es verdad, que tiene vida y tiene poder. Aleluya. Diga: Espíritu Santo, revela la palabra de Dios. Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Diga conmigo: el Espíritu Santo de Dios me guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios es el que convence al mundo. Cuando la palabra está siendo predicada, yo no puedo convencerlos, ni pretendo convencerlos. Ella
solita nos convence de la verdad. Ella solita habla por sí sola. Solo ella actúa por su palabra. Contaba el profesor ayer algo interesante. Dice que un amigo de él llegó a una iglesia y empezó el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración. Recogieron las ofrendas y todo. Y cuando el pastor subió a predicar, solo abrió la Biblia y comenzó a leer un texto de la palabra. Y dice que una presencia de Dios poderosa cayó. Por sí sola, la palabra de Dios causa un efecto. No se asombre el día que llegue a este lugar y venga sin ningún bosquejo. Solo voy a leer la palabra de Dios y algo poderoso va a ocurrir, porque ella por sí sola habla, convence, redarguye, enseña, confronta, produce presencia de Dios. Número 3, ella tiene una capacidad transformadora. Tenemos la evidencia acerca de la capacidad transformadora de la palabra de Dios. Leímos en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que ella tiene vida y que ella tiene poder. Y que en Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que hay una transformación por medio de la renovación de nuestros pensamientos. ¿Cuánta gente no hemos visto cambiar por la palabra de Dios? Adúlteros, asesinos, prostitutas, homosexuales, ladrones, fornicarios, mentirosos, drogadictos, adictos sexuales. Todos han sido cambiados por el poder de la palabra de Dios. Profesionales, amas de casa, todos, ricos, pobres, gente de media clase, todos han sido transformados por la palabra de Dios. Esto no lo ha logrado otros libros. Esto no lo ha logrado otras palabras que han declarado. Solo la palabra de Dios tiene un poder transformador de cambiar lo más vil, lo más que nos sirve, en algo valioso, en un vaso de honra para Dios. Eso lo hace la palabra. Denle ese aplauso fuerte. Eso no lo hace Mahoma ni el Corán. Eso no lo hacen los mormones. Eso no lo hace Buda. Eso no lo hace el hinduismo. Lo hace la palabra. Aleluya. Ella tiene un poder transformador. Ella está cargada de poder. Ella tiene un poder para cambiar nuestras vidas. Nos muestra la palabra de Dios, su protagonista, no solo con sus virtudes, sino que también nos enseña sus defectos. Número 4, una evidencia interna que la palabra es verdadera, es la unidad en la Biblia. La Biblia cubre cientos de temas y sin embargo no se contradice uno con otro. Permanece unida en su tema. Bueno, y alguno me dirá esta mañana, ¿y eso qué tiene que ver? Yo le digo, como dijo John McDowell, tráigame 10 escritores contemporáneos y démosle un tema polémico y vamos a ver si los 10 concuerdan uno con el otro, todos, en todas sus palabras y comentarios, para ver si todos van a estar en una misma línea. La Biblia fue escrita por alrededor de más de 40 hombres y ninguno se contradice. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años y fue escrita por 40 hombres de distintos tipos de lugares. Y Moisés, que fue educado en Egipto y se convirtió en profeta en Israel. Pedro fue un simple pescador. Salomón fue un rey. Lucas, un médico. Amós fue pastor. Mateo fue un recolector de impuestos. Todos estos escritores de diferentes oficios y trasfondos completamente diferentes, escribiendo una sola palabra en alrededor de 1500 años. Fue escrita en diferentes lugares, 3 continentes: África, Asia y Europa. Hombres de diferentes lugares. Moisés escribió desde el desierto de Sinaí. Pablo escribió desde la prisión de Roma. Daniel escribió en el exilio en Babilonia. Esdras escribió en la ciudad, en las ruinas de Jerusalén. De diferentes lugares, de Asia,
de África y de Europa. 3 continentes, una sola palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Fue escrita en circunstancias muy diferentes por sus escritores. David escribió durante el tiempo de una guerra. Jeremías escribió durante el tiempo penoso de la caída de Israel. Pedro escribió mientras estaba bajo el dominio romano. Josué escribió mientras invadía la tierra de Canaán. Diferentes escenarios, una sola palabra, una sola dirección, sin contradecirse. Sus escritores tenían diferentes propósitos al escribir. Isaías escribió para advertirle a Israel del próximo juicio de Dios por su pecado. Mateo escribió para probarle a los judíos que Jesús era el Mesías. Zacarías escribió para alentar a los de Israel, o a los descorazonados que había vuelto del exilio en Babilonia. Pablo escribió tocando problemas que existían en diferentes iglesias de Asia y de Europa, pero una sola palabra, sin contradecir nada de las anteriores. Se juntan todos estos factores. 1500 años en que fue escrita, 40 autores diferentes, diferentes lugares, bajo circunstancias diferentes, tocando una multitud de temas. Y es asombroso que tanta diversidad haya una sola palabra, que en tantos escenarios diferentes haya unidad en la Biblia. Esa unidad está organizada por el Espíritu Santo de Dios. Pareciera que todos los escritores fueran dirigidos por otro, y claro que sí, porque ella fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Démosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. La unidad de la Biblia solo tiene un tema central: la redención de Dios, del hombre y de toda la creación. En eso está dirigida toda la palabra de Dios. La Biblia es un documento increíble. Se tocan cientos de temas polémicos. Sin embargo, sus escritores no se contradicen unos de otros. Todos sus autores, vuelvo y le digo, un periodo de 1500 años, escribieron diferentes temas, pero es una sola palabra de Dios. Como leímos en Primera de Pedro, los profetas nunca hablaron por su propia voluntad. Ellos eran hombres que hablaban de parte de Dios. Diga conmigo, la unidad de la Biblia es una prueba asombrosa, más de la inspiración y la autoridad divina de la palabra. Evidencias externas. Número 5. Ha sido indestructible la palabra de Dios. La Biblia ha pasado por todo tipo de escrutinios posibles, por la arqueología, la ciencia, la filosofía, por computadoras. Sin embargo, a pesar de todos los ataques, la Biblia todavía permanece. En algún momento se quemaron hasta Biblias, pero la Biblia todavía permanece. En Corea del Norte hace poco acaban de quemar un montón de Biblias y mataron un montón de cristianos. Pero eso no ha parado que en Corea del Norte todavía la palabra de Dios siga corriendo, siga corriendo. Todo pasará, pero su palabra sigue permaneciendo. No importa lo que el hombre quiera hacer, pero ella es indestructible. Ella permanece. Los escépticos, cuando se han equivocado, la palabra de Dios ha dicho la verdad. Cuando los hombres han dicho algo, ella ha permanecido. Número 6, otra evidencia externa es la arqueología. Las investigaciones arqueológicas en el Medio Oriente han demostrado la veracidad y que la Biblia es precisa cuando dice fechas, acontecimientos, descripciones históricas. La arqueología ha comprobado. Se han encontrado evidencias en el Mar Muerto que lo que estaba escrito es verdad. Se han encontrado evidencia que los muros de Jericó cayeron, aleluya, y que lo que declara la palabra de Dios es verdadero. Científico tras científico, aún los escépticos, algunos de ellos enemigos del cristianismo, han tenido que reconocer y han tenido que decir que no puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado la historia sustancial del Antiguo Testamento. Palabra tras palabra
a pesar de los ataques, a pesar de todo, la palabra se demuestra aún con las ciencias que ella es verdadera. Aún los científicos tienen que reconocer que Dios existe. Hace poco tomaban una foto en la galaxia y los científicos tuvieron, por la forma en que se ve una mano, decirle a eso la mano de Dios. ¿Cuántos vieron eso en Facebook? La mano de Dios. Aún los científicos, aún lo que muchas veces no entendía la NASA de por qué había y faltaban días, faltaban horas, tuvieron que darse cuenta que en la palabra estaba la respuesta de las horas que faltaba y por qué tenían que poner también un año bisiesto. Porque la palabra tenía la respuesta y tiene la respuesta para la humanidad. Los científicos hace poco descubrieron que cada copo de nieve tiene una estructura diferente, es única. Cada copito de nieve, millones de copos de nieve. Pero Salomón ya había hablado de eso, de los tesoros y de las riquezas que había aún en la nieve. La palabra de Dios tiene la respuesta para la humanidad. La palabra de Dios tiene la respuesta para los científicos. La palabra de Dios tiene la respuesta aún para los que no creen. Porque ella los va a transformar. Porque ella les va a demostrar la verdad. La palabra es verdadera, es eficaz, es cortante. Aleluya. Dios es bueno. Y número 7, una evidencia externa de la palabra es sus propias profecías. Alrededor de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, y Jesús las cumplió todas. Muchos decían que a lo mejor lo profetizado por estos profetas había sido escrito después del nacimiento y de la muerte de Jesús, y que por eso eran tan precisas. Pero hace poco manuscritos encontrados demuestran que lo que estaba escrito hace mucho tiempo antes que Jesús naciera se cumplió. Más de 300 profecías. Y dice que algunos dicen, bueno, a lo mejor es casualidad. Y como dijo alguien, habría que tener más fe para que 300 profecías se cumplieran que tener la fe de que ya estaban escritas. Más de 300 profecías se cumplieron acerca de Jesús. Diferentes hombres como Ezequiel profetizaron sobre la ciudad de Tiro que sería destruida, y la palabra se cumplió. La palabra posee profecías de estos tiempos que nadie pudo conocer o saber, y Dios las reveló y hoy se están cumpliendo. Esa es una evidencia externa que ella es verdadera. Aquí está escrito lo que en estos tiempos haría de pasar. Por eso tú y yo no podemos desconocer esta palabra, y tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda verdad. Ponte de pie, iglesia. Ella es verdadera. Dígale, Señor Jesús. Digámoslo fuerte, Señor Jesús. Esta mañana nos presentamos delante de su presencia. Haznos amar tu palabra. Dígale una vez más. Haznos amar tu palabra. Dile, hazme amar tu palabra. Tu palabra es verdadera. Ella se ha revelado a mi corazón. Tengo evidencias internas por el Espíritu Santo que ella tiene vida y ella tiene poder. Tengo evidencias externas que aún la ciencia ha comprobado que ella es palabra de Dios. Que ella me enseñe, que ella me redarguya, que ella me instruya y que ella me corrija. Todos los días de mi vida, tu palabra habla a mi corazón. Es mi alimento, es mi pan,
mi pan diario cada día. Que cada día pueda tener mi devocional con ella, para que la palabra de Dios cobre vida en mí y por medio de la fe ella sea revelada a mi corazón y tenga cumplimiento en mí. Dame mente espiritual. Póngase la mano en su mente, en su cabeza. Diga: dame mente espiritual para entender tu palabra. Hazme entender tus misterios. Hazme entender tus profecías. En el nombre de Jesús sean reveladas por tu palabra. Lumbrera es a mi caminar. En el nombre de Jesús, amén. Quédese ahí con sus ojos cerrados. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar.